Bien, vamos a orar para dar inicio a este seminario de esta semana sobre los 7 pasos que Cristo ha dado y está dando para cumplir el plan de salvación que nos ha otorgado. Oremos. Nuestro querido y buen Padre, nos presentamos delante de su presencia para pedir primeramente el perdón de nuestras culpas y poder darte las gracias por darnos la vida y darnos este tiempo. Que cada uno de los que estamos en cada sitio, en cada lugar del mundo, a través de estos medios, podamos ser instruidos por el poder divino del Espíritu Santo para comprender plenamente el tema del santuario, donde allí se trazó el plan total de salvación. Gracias, Señor, por estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, 7 pasos de Cristo en el santuario. Ese es nuestro seminario. Y vamos a ir con una frase, un mensaje, un llamado de atención fuerte a través de el espíritu de profecía. Dios se manifestó a través del espíritu de profecía con la sierva del Señor allí en el libro de evangelismo y dice que el fundamento de nuestra fe, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Dice la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Así que ella sigue diciendo allí también en el mismo libro, el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos, ¿cuántos? Todos, un absoluto, todos necesitamos conocer por sí mismos el ministerio de la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o de desempeñar el puesto al que Dios los llama. Estos son llamados de Dios profundos, hermanas y hermanos. Aquí dice claramente, mis hermanos, que todos debemos con urgencia investigar, estudiar y comprender claramente el tema del santuario, porque es la manifestación por medio de este tema que nuestra fe se fundamenta en Cristo Jesús. Yo me preguntaba, ¿cuántos adventistas a nivel mundial entendemos plenamente el tema del santuario? ¿Sabe? Tengo a unos nietos ahorita conectados de 6 y 8 años, mi nieto de 6 y mi nieta de 8 añitos, y están tomando este seminario. A esa edad debemos nosotros como padres estar enseñándoles el tema del santuario porque es el fundamento de nuestra fe, donde se recopilan todas las creencias de la iglesia adventista. El fundamento de nuestra fe sigue diciendo, el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que le pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. Oremos al Señor para que nosotros tengamos la capacidad de explicarle este plan de salvación trazado a través del santuario a cualquier persona que lo requiera. Y de esta manera podamos preparar a otros y preparando a otros, prepararnos nosotros también para el reino de los cielos. Bien, así que damos inicio a los 7 pasos que Jesús ha dado y está dando para cumplir este plan de salvación. En esta serie vamos a estudiar la cosmovisión de la Iglesia Adventista. Dios tiene un problema universal que Jesús resuelve tomando 7 pasos por el santuario. Ahora, si yo preguntara, ¿cuál de los 7 pasos de este plan de salvación
Es el más importante. La mayoría de los cristianos de cualquier denominación e incluso los adventistas, ¿qué dirían? ¿Qué dirían ustedes, hermanas? ¿Cuál es el paso principal que Dios ha dado para darnos la salvación? ¿Sabe? Esto lo pregunto en las iglesias y la respuesta es la cruz del Calvario. No es la respuesta correcta. No es la respuesta correcta porque todos los pasos son igual de importantes porque van como un eslabón encadenados. Si Cristo no vive una vida perfecta en el campamento, sin mancha y sin pecado, el Padre no lo acepta en el altar del sacrificio. Recuerden ustedes que el corderito debía ser de 1 año, sin manchas, sin defecto. Esto lo vamos a estudiar más adelante. Así que todos los pasos son igual de importantes. Incluso las iglesias evangélicas, ellos dan por terminado el plan de salvación en la cruz. Una vez salvo, para siempre salvos. Y este mismo mensaje está entrando tristemente a muchos de nuestros hermanos adventistas que hoy están atacando el santuario, negando la existencia del santuario celestial. Esto es profético, ¿no? La sierva del Señor lo profetizó diciendo que en los últimos días atacaría el enemigo el tema del santuario dentro de nuestras filas. Por eso, oremos al Señor para que esta semana podamos tener claridad de la importancia del santuario celestial. En Mateo capítulo 21, versículo 12, Jesús se refirió al templo como ¿qué? Mi casa. En algunas versiones como la mía, que es la versión de 1960 de la Reina Valera, dice y entró Jesús en el templo de Dios. En otras versiones dice, y entró en la casa de Dios. La casa de Dios es el santuario celestial. Vamos a ver acá un croquis, digámoslo así, un plano del santuario terrenal. Y vamos a ver acá las partes del santuario terrenal que siempre hemos estudiado, en la cual se nos enseñan 5 pasos, pero realmente son 7 pasos. Se nos enseña que aquí está la puerta, en la flecha negra está la primer cortina o velo para la entrada al atrio o al patio que está. Hoy no vamos a estudiar, hermanos y hermanas, el significado de cada uno de los objetos que se encuentran en cada lugar, ni las medidas del santuario. No, vamos a hablar es de los pasos significativos de Cristo para cumplir el plan de salvación. Así que el primer paso que siempre se nos ha enseñado es la entrada al tabernáculo, o perdón, al atrio o al patio de reunión, donde encontramos el primer mueble, que es el altar del sacrificio, donde se sacrificaban los corderos que representaban a Cristo, donde Cristo cumple la muerte de él en el Calvario. Luego viene el lavacro o la fuente. Luego viene el siguiente paso, que es el velo, segundo velo de color morado, donde entramos al lugar santísimo, santo, perdón, y el tercer velo, donde se entra al lugar santísimo. Los 5 pasos que hemos estudiado es la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión al cielo y ingresa al lugar santo, y en 1844 pasa del lugar santo al lugar santísimo, y cuando venga y cuando el Señor salga, se cierre el tiempo de gracia y vuelva acá a la tierra a entregar los pecados al macho cabrío que se echó en suerte para que representa a Satanás y se entreguen sus pecados y se mande al desierto por 1000 años, que representa ese macho cabrío. Esos son los 5 pasos que siempre hemos estudiado. Pero hoy vamos a ver que son 7 pasos, y los 7 pasos, los 2 pasos que falta es el primero y el último. Vamos a analizar eso en esta semana. Bien, vamos a realizar un tour por la casa del Mesías, ¿les parece? Así que vamos a ese tour, vamos a dar los pasos que el Señor dio. Primer paso, el campamento. ¿Dónde? El campamento. El primer paso no es el altar de sacrificio, es el campamento.
Por su perfecta obediencia y la ley de Jesús, tejió un manto perfecto de justicia que está disponible para todo ser humano que jamás haya vivido. Cada acto de obediencia fue un hilo que Jesús le añadió al manto. Así que el primer paso que Dios o que Jesús tenía que dar para iniciar el plan de salvación era hacerse hombre, hacerse carne y vivir en el campamento por 33 años, limpio de pecado, sin contaminación, para ser acepto para dar el segundo paso. Así que el segundo paso es el altar del sacrificio. Después de vivir su vida perfecta en el campamento, el Padre colocó sobre Jesús los pecados de todo el mundo y y el sitio, perdón, y el sitio qué pena. Bueno, así que después de vivir su vida perfecta, el Padre colocó sobre Jesús los pecados de todo el mundo y él sintió lo que significa la separación de Dios y la muerte segunda. Qué pena, me equivoqué acá. Así que el segundo paso es el altar del sacrificio. Ahora, si el Señor muere en la cruz y allí hace la provisión para darnos salvación, pero no pasa al siguiente paso, pues el plan de salvación no puede haber culminado en la cruz del Calvario. En la Abacro, Jesús resucitó a fin de poder cumplir la siguiente función de su ministerio en el lugar santo del santuario celestial, la aplicación individual de los beneficios de su vida y de su muerte. Así que dentro del análisis de cada paso durante la semana, vamos a ampliar cada concepto de cada paso. En el lugar santo, que es el paso número cuarto, Jesús intercede por individuos que por medio del arrepentimiento, la confesión y la fe genuina lo contratan como su abogado intercesor y mediador. Es decir, aplica a individuos los beneficios de su expiación, perdona sus pecados y los coloca en el santuario cubiertos por su sangre. Así que cuando Él ingresa al lugar santo, entra como nuestro abogado intercesor para que nosotros vayamos a Él y podamos pedir sus servicios en arrepentimiento para perdón de pecados. El quinto paso es el lugar santísimo. Pasa del lugar santo al lugar santísimo y allí en el juicio investigador Jesús examina los casos de todos los que profesaron su nombre para revelar si tienen derecho a los beneficios de su expiación. Vamos más rapidito que durante la semana los vamos a profundizar, ¿vale? Vamos al paso número 6, el atrio exterior. Allí cuando Jesús cierra el tiempo de gracia y se levanta del santuario celestial, entonces regresa, sale del lugar santísimo al lugar santo, pasa por el lavacro, pasa por el altar de sacrificio y llega al primer velo, a la entrada del patio, que es el atrio exterior, y allí encuentra a Satanás simbolizado en el macho cabrío de Azazel. Eso lo vamos a estudiar más profundamente. Y el último paso es el campamento. ¿Cómo así, hermanos? Quiere decir que el primer paso es el campamento y el último paso es ¿qué? Nuevamente el campamento. El plan de salvación es un circuito, es un circuito, es un círculo. Inicia en el campamento y vuelve al campamento. Lo vamos a ver mucho más claro durante la semana. Bien, ese es el tour que dimos por el santuario. Ahora vamos a empezar a analizar cada uno de esos pasos. El primer paso, el campamento. En Éxodo 25:8, la palabra de Dios dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Harán un campamento para mí. Esto que está cubierto con tela roja, blanca, café, la están viendo ustedes allí, representa el santuario celestial, la casa de Dios. El Señor le indica a Moisés las medidas, así que ustedes van a leer Éxodo 25 al 30
También pueden leer Levítico capítulo 16, Hebreos del capítulo 7, 8, 9, 10, y van a comprender mucho más claramente este gran tema del santuario. Pero también les invito a leer el libro de la sierva del Señor, Inspiración Divina, Cristo en su santuario. Así que esta es la casa que Dios le pide a Moisés que la edifique tal cual se la mostró acá en la tierra. Pero él también le muestra que debe realizar una cerca con unos postes, dinteles, etcétera, etcétera, con cortinas, con medidas, que lo van a aprender ustedes en el material que les recomendé, las medidas y todo lo demás, pero esta parte, hermanos, esta parte que está acá cubierta por las cortinas y la entrada de las tres puertas que simbolizan Padre, Hijo y Espíritu Santo, para entrar al patio, representa la tierra. Todo lo que está sin cubrir representa la tierra y lo que está cubierto representa el cielo. Este es el santuario celestial. Así que el primer paso es: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Aquí se presenta Cristo en medio de ellos. Pero para poder él cumplir la exigencia de la ley, y la exigencia de la ley es que pedía que una persona de estas que ustedes ven acá, todas estas personas y las que están dentro de las tiendas, tenía que haber una persona sin pecado, perfecta, que pudiese cumplir las exigencias de la ley y estuviese dispuesta para morir allí en vez del Cordero, para poder la humanidad ser salva para siempre de pecado. La pregunta es: ¿había una persona del campamento cumpliendo las exigencias de la ley? No. Por esta razón, Cristo, siendo Dios, vino a este mundo a cumplir lo que ningún hombre podía cumplir. Y se hizo hombre en María y habitó en el campamento. Es el primer paso. Si Jesús no viene a hacerse hombre y a habitar 33 años en el campamento para pasar la prueba que no pudo pasar Adán, y para ser perfecto como el Cordero tenía que ser perfecto, pues no podía dar el segundo paso. Así que este paso es primordial y es el primer paso. ¿Estamos de acuerdo? Sigue diciendo allí Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne. Y habitó, eso en forma verbal de la palabra tabernáculo. Entonces podemos decir, bueno, lo voy a inventar yo, no tabernaculeó entre nosotros, o vivió entre nosotros. Vivió su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mateo 1:23 dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Dios con nosotros. A ver, permítame un segundo. En Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahí está el mandato que Dios está dando a Moisés. Juan 1:14 ya lo dijimos. Mateo, Dios con nosotros, Dios acá con nosotros en el campamento, no en la cruz del Calvario como primer paso. Así que el propósito del plan de la salvación es volver a vestir al hombre como estaba al principio. Al principio, Adán y Eva estaban revestidos de un manto de gloria y no necesitaban de vestimentas como las que tenemos hoy en día. Y cuando pecó Adán y Eva, quedaron desnudos, recuerdan, hermanas. Así que Cristo viene a tejer un manto perfecto para volver a cubrirnos con ese manto. Por eso nosotros en nuestras oraciones comúnmente decimos: Padre, cúbrenos con tu manto perfecto de salvación. El sacerdote y la víctima debían ser sin defecto. Aquí viene algo muy importante. Este corderito tenía que ser de un año,
perfecto. Tenía que cuidarlo el penitente, no permitir que se hiriera, que le sucediera absolutamente nada. Y al año, cuando él iba allí al día del Yom Kippur, tenía que llevar su corderito o también si lo iba a llevar antes del año para sacrificarlo por sus pecados en la sacrificio matutino y vespertino, 9 de la mañana y 3 de la tarde, el cordero debía ser sin mancha, sin defecto. ¿Saben ustedes por qué Jesús reprendió a los cambistas allí en el templo? No era tanto por lo que negociaban, sino porque profanaron el símbolo, el significado real del cordero. ¿Saben ustedes, mis queridos, que si usted tiene una mascota y la tiene a su lado y la cría por un año, hay una conexión de cariño entre la mascota y la persona? ¿Duele cuando la mascota muere? Imagínense ustedes la persona criando en la finca este corderito durante el año, de tal manera que no se fuese a quebrar una manito, una patica, que la orejita no se le rayara, cuidándolo tan perfectamente. ¿Nace una amistad, nace un amor entre el corderito y la persona? Claro que sí. Ahora la persona toma el cordero, lo pone en su nuquita y camina 2 o 3 días para ir a la Jerusalén, al lugar donde estaba el templo, para llevar la víctima. Y en ese transcurrir del caminar, la persona iba reflexionando y pensando, por mi culpa, por mi pecado, este corderito inocente que tanto cuidé va a morir. Había un momento de arrepentimiento, de congoja, pero ahora, cuando se volvió un negocio, las personas ya no cuidaban el corderito, ya no tenían que llevarlo en la nuca, ya no había ese arrepentimiento, sencillamente llevaban unas monedas y allí en el templo compraban un cordero y no tenían ningún sentimiento de nada y ponían su mano, confesaban, lo sacrificaban, tomaban la sangre y la entregaban. Ahí se perdió todo el símbolo real de el Cordero sin mancha que nos conducía a un arrepentimiento real y que nos recordaba la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor, con tanto dolor y con tanta euforia, Él reprende a estos cambistas que estaban allí profanando el templo. Levítico 22, 20 al 22 dice, la víctima tenía que ser sin defecto, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz o a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. No puede ser ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. No ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. El sacerdote que oficiaba no podía tener defecto. El sacerdote que oficiaba acá en la tierra no podía tener defecto. Vamos a ver en la palabra de Dios en Levítico 21, 17 al 21 dice, y habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defectos se acercará varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o en pie o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer la ofrenda encendida para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. El sacerdote tenía que ser sin ningún defecto, símbolo también de la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el Cordero Pascual no podía tener defecto.
Vamos a ver en Éxodo 12, 5 al 6, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. La ausencia de defecto físico en la víctima y en el sacerdote representaba el hecho que en Jesús no había defecto moral. A veces enfatizamos tanto la importancia de la muerte de Jesús que olvidamos que su vida perfecta fue tan necesaria como su muerte. Si Jesús no hubiese vivido una vida de perfecta justicia, su Padre no hubiera aceptado su sacrificio. Jesús es la víctima y el sacerdote, sin defecto, pues ofició su propio sacrificio. Aquí hay algo muy importante que comentar. Jesús representaba, más bien, perdón, el sacerdote representaba a Cristo, pero la víctima, el cordero, también representa a Cristo. Y él mismo, como sacerdote, oficia su propio sacrificio. Y tenía que ser tanto él como él perfecto. Como sacerdote perfecto y como víctima perfecto para ser acepto ante el Padre. El Cordero sin defecto representa a Cristo. Ya vamos a verlo a través de la Sagrada Escritura. Bajo un escrito está. Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que el plan de salvación fue trazado antes de la fundación del mundo y Cristo ya estaba preparado para venir a morar en el campamento y cumplir lo que la ley exigía, como les dije anteriormente, a cumplir y a soportar lo que Adán no soportó. Todas las tentaciones que Satanás puso delante de él todas las sobrepasó y cumplió la exigencia de la ley. Y como sacerdote sin pecado, y como Cordero perfecto pudo cumplir las exigencias que la ley le pedía al ser humano que no podía cumplir, mas Cristo sí lo hizo. Jesús es sacerdote sin defecto. También lo vemos allí en Hebreos 7:25, porque de tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús puede servir como sumo sacerdote, pues vivió una vida perfecta, sin pecado. Hebreos 14, 4, 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Aún Pilato reconoció que Jesús no tenía culpa. Lo vamos a ver allí en Juan, capítulo 19, versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él ¿qué? Delito. Aún un pagano, un pecador, no vio delito en Cristo, perfecto, acepto ante el Padre. La obra de Cristo en el campamento fue objetiva, tejió un manto de perfecta justicia para cada ser humano que jamás haya vivido sobre la tierra. Amén. Así que hoy terminamos con el primer paso y hemos visto a través de las Sagradas Escrituras la perfecta el perfecto cumplimiento de la promesa que por cerca de 4000 años los pueblos, el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo judío, venía cumpliendo con los ritos del sacrificio del cordero tarde y mañana y el del sumo sacerdote cada año
en el día de Yom Kippur, 4000 años sacrificando un cordero símbolo de la promesa de Cristo Jesús, pero que Satanás pervirtió este símbolo del cordero, que el pueblo de Israel perdió toda noción de el significado de la venida de Cristo, que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Mis queridos hermanos y hermanas, la historia se repite y espero en el amor de Dios y en la oración unos por otros, que los que estamos hoy en esta plataforma podamos orar al Señor, que en su misericordia nos preparemos y que no permitamos que seamos engañados, porque la historia se repite. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento y sabiduría. Tenemos que entender plenamente este tema para evitar ser engañados, porque el enemigo en este mismo momento está atacando de manera terrible y feroz el tema del santuario. Que Dios nos bendiga, que Dios nos siga acompañando. Nos veremos mañana con la ayuda del Señor a las 5 de la tarde para continuar con el segundo paso. Dios les bendiga. Amén.